Pues sí, estas fotos que veis en pantalla han sido capturadas y reveladas en el S24 Ultra. Y en este vídeo os voy a mostrar parámetro a parámetro cómo las hice, para que vosotros también podáis conseguir fotografías similares de forma sencilla, sea cual sea vuestro teléfono, ya que lo que os voy a mostrar solo requiere al fin y al cabo que tengáis un móvil que os permita trabajar en formato RAW, con controles manuales, algo pues que evidentemente a día de hoy podéis hacer, pues yo creo que con cualquier dispositivo de gama alta que podáis comprar, un Samsung S23 o S24, iPhone, Xiaomi, Honor Magic Pro, Vivo X100, etc. Pero antes de empezar, y por si el algoritmo de YouTube te ha traído bien hecho hasta este canal y aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje, astrofotografía y arquitectura. Hace cosa de 1 año y medio comencé también a compartir tutoriales, reviews dedicados a fotografía con teléfono móvil. En mi caso, pues utilizando el Samsung S23 y S24 Ultra, si bien la mayor parte de los contenidos que comparto son extrapolables a cualquier otro terminal, ya que al fin y al cabo, pues quitando ciertos filtros o accesorios específicos, los conceptos fotográficos, que es de lo que hablo en el canal, son comunes para cualquier teléfono. Así que si queréis aprender cosas como las que os voy a mostrar hoy, que difícilmente se pueden encontrar en otros canales de fotografía móvil, y saber qué se puede hacer de verdad con las cámaras de un teléfono móvil de gama alta de hoy en día, pues no olvidéis darle ya al botón de suscribirse activando la campanita con todas las notificaciones. Es algo muy importante para mí, ya que de vuestro apoyo, de vuestro feedback y además del rendimiento, por supuesto, de vídeos como este de hoy, pues depende que yo siga subiendo este contenido al canal. Y no solo eso, sino que además pueda extenderlo a otros teléfonos como me pedís, como por ejemplo el próximo iPhone 16 Pro, que estoy sopesando comprarlo también para poder crear vídeos para ambos sistemas. Desgraciadamente, pues no hay ninguna marca que me ceda terminales telefónicos. Los Samsung me los compré yo los dos y la verdad es que son inversiones un poquito elevadas, pero no dudéis que si los vídeos siguen funcionando igual de bien como hasta ahora y los suscriptores continúan subiendo, yo iré ampliando el contenido a más teléfonos, a más dispositivos, adquiriéndolos yo mismo. Y dicho todo esto, vamos a entrar en materia. Para esta sesión me fui a Costa Quebrada con la idea de hacer alguna fotografía de larga exposición y nocturna con el S24 Ultra. En el vídeo de hoy vamos a hablar solo de las fotos nocturnas, para las cuales no necesitamos ningún tipo de filtro ni accesorio especial, tan solo, evidentemente, un trípode estable para que el teléfono pues no se mueva durante los 30 segundos de la exposición y evidentemente alguna pinza o soporte para colocar el móvil encima del trípode. Yo usé la caja Rig de Freewell con una placa Arca Swiss en su base, ya que es otro accesorio del que próximamente tengo que hacer una review. No obstante, pues vosotros por supuesto podéis usar cualquier pinza del tipo a la Ulanzi que os aparece en pantalla ahora mismo y que también tengo. Lo primero que hace falta para fotografía nocturna es imprescindible llegar al sitio con buena luz antes, para así poder bien los mejores encuadres y composiciones, hacer lo que se llama scouting, algo que de noche pues la verdad es que se complica y mucho si no conoces muy bien el terreno. Para las fotos del vídeo de hoy yo escogí finalmente hacerlas mirando hacia lo que es la playa de la Arnia, ya que aún quedaban algunas zonas con plantas con cierto colorcillo que quedarían bien. Estuve probando diferentes composiciones en el lugar y si bien las que más me gustaban hay que decir que era utilizando el gran angular precisamente, colocándome más pegado ahí encima de las plantas, con lo cual tiene mucho impacto en el primer plano, pues ya sabemos que de noche ese gran angular de los móviles suele dejar mucho que desear en cuanto a calidad. Así que yo solo lo utilizo bajo buenas condiciones de luz, donde sí que podemos conseguir con él composiciones impactantes, como la que os compartí en un vídeo el año pasado que también os dejo en la tarjetita, o esta otra fotografía en Eslovenia hecha con el Samsung en el lago Bled. Pero para fotos de noche yo no tengo dudas y siempre elijo la cámara principal del móvil, la que generalmente es de mejor calidad y también normalmente la más luminosa. Eso sí, al ser ya una cámara que es menos angular y la focal es más cerrada,
Esto hace pues que generalmente pues tengas que retroceder un poquito o levantar también el trípode un poquito más pues para poder igualar ese encuadre que antes has visto con el gran angular y poder hacer algo que sea más o menos similar. Una vez que ya llegó la noche, coloqué el teléfono en el trípode y lancé la aplicación que utilizo siempre cuando quiero hacer fotografías en RAW con el Samsung Expert RAW, de la cual ya os hice un tutorial completísimo que os dejo en la tarjetita y también en la descripción del vídeo, y que nos genera unos archivos muy importantes con mayor profundidad de color, muy importante, además de contar con las opciones extra de astrofotografía, de los filtros neutros o también de multiexposición, opciones de las cuales también os he hablado en otros vídeos previos en el canal. En vuestro caso, si tenéis otro teléfono, sea el que sea, lo único que necesitáis es cualquier aplicación de cámara similar que podáis instalar y que os permita, lo primero, hacer fotografías en formato RAW y luego tener el control manual de los parámetros, generalmente sensibilidad ISO y tiempo de exposición. En iPhone, por ejemplo, pues podríais recurrir a aplicaciones de pago como ProCamera o gratuita, creo que funciona Camera Plus. La lente elegida, como os decía, fue la lente principal en su posición normal wide y la resolución de 50 megapíxeles, que es la configuración que al menos para mí da la mejor calidad en este S24 Ultra. El primer problema que afrontamos es que al ser un paisaje nocturno, lo normal es que no veamos nada aquí en la pantalla del teléfono móvil, por lo cual aquí hay un truco que yo utilizo siempre en esa situación y es poner la sensibilidad, la cambiamos el ISO automático, solo de forma temporal, ni más ni menos que para que así entre mucha luz de golpe en el terminal y podamos ver pues lo máximo posible por la pantalla. También podéis ayudaros pues de una pequeña linterna o un panel como este para apreciar mejor lo que es el primer plano. Así que yo pulso en el botón Auto en el apartado de ISO y como veis la escena se ilumina gracias a que el ISO se levanta, sube y aún quedaba un poquito de luz ambiente procedente de lo que era la hora azul que ya estaba pues terminando, era completamente de noche pero un poquito de luz ambiente quedaba. Lo vemos mal, un poco borroso pero mucho mejor que nada. De esta forma puedo ajustar ya la composición y asegurarme de que el horizonte queda recto, algo que es fundamental en fotos de costa, muy importante. Lo siguiente que hago es enfocar en el S24 Ultra el punto, ya os he comentado que suele estar enfocando lo que es en manual en 0.8 metros, no obstante siempre es bueno asegurarse. En este caso, si me ayudo de una luz que fue esta misma, al ir cambiando la escala de enfoque, pues podéis ver cómo aparece en verde el resalte ese, la solarización, el focus peaking, que me confirma el enfoque correcto en ese punto, que os decía antes, 0.8 metros. En todo caso, el Samsung hay que decir que enfoca bastante bien en automático cuando pulsamos, así que si no estáis muy seguros en este apartado, yo os recomiendo que encendáis pues alguna luz, pongáis enfoque mismamente al centro y cuando el teléfono ya veáis que confirma que ha enfocado, pues volvéis a pulsar en el botón Auto para que cambie a enfoque manual y así pues lo dejáis ahí fijado y ya lo tendréis para toda la noche. Como digo, para paisaje normal con el Samsung en 0.8 suele estar bien, al menos en mi S24 Ultra. El balance de blancos no es algo crucial aquí, ya que al trabajar en formato RAW es algo que luego tenemos que fijar en el revelado, que es obligatorio revelar ese archivo. Recordad que el RAW es un negativo, es un archivo que contiene la máxima información, la contiene ahí en bruto y es obligatorio que nosotros luego editemos ese archivo, esa foto en un programa como por ejemplo puede ser pues Lightroom Mobile o Snapseed, donde ya sí que ajustaremos los valores finales que deseemos. La exposición, las luces, las sombras, el color y por supuesto el balance de blancos. Así que aquí, como prefiráis, podéis utilizar, cuando uséis el RAW, podéis dejar el balance de blancos en automático y luego pues lo cambiáis o lo fijáis ya directamente a mano. Ya sabéis también por otros vídeos anteriores que si configuráis unos Kelvin que sean altos, 6000, 7000, la imagen irá apareciendo cada vez más cálida, tonalidad anaranjada. Y si bajáis los Kelvin, la imagen comenzará a tornarse más fría y azulada. En este caso, pues yo lo dejé en el valor que veis en pantalla en 5600 Kelvin. Bien, una vez que hemos encuadrado y enfocado, es el momento de jugar con dos parámetros, el ISO y el tiempo de exposición, para conjugando estos dos valores,
obtener una foto que tenga la iluminación más equilibrada posible y el mínimo ruido. Aquí muy importante también, si no sabéis nada de estos parámetros, si os suenan a chino, no dejéis de pasar luego por el tutorial que antes os comenté del Esper RAW, donde todo esto se explica en completo detalle. En este vídeo os estoy haciendo un resumen solo de lo que es cada cosa que voy tocando, los parámetros, pues por si es el primer vídeo mío que veis en YouTube, que al menos sepáis un poquito por dónde vamos. Bien, ya sabéis que la sensibilidad ISO, a medida que la vamos subiendo, perdemos detalle. Aparece en la imagen ese grano digital en la imagen que es muy feo, pero además también vamos perdiendo rango dinámico, es decir, que cuanto más subimos el ISO, la capacidad de captar luces y sombras y luego recuperarlas en el RAW, en el procesado, va mermando. Así que el ISO, la sensibilidad, es algo que yo solo subo en esos momentos en los cuales necesito sí o sí más luz que entre y no podemos conseguirla de otro modo, únicamente con la amplificación digital del ISO. Así pues, para una fotografía nocturna, después de encuadrar y enfocar, yo recomiendo bajar la sensibilidad al mínimo y ver si jugando solo con el tiempo de exposición, prolongándolo al máximo, pues podemos exponer suficientemente bien la escena, que quede iluminada sin necesidad de tener que tocar el ISO. Así pues, lo que hice fue cambiar el ISO a manual y lo bajé a ISO 50, turno ya de modificar la velocidad de exposición. Como podéis ver, una vez que llegué a los 30 segundos de exposición, el valor EV daba menos 0,7, valor perfecto para este tipo de escenas en las cuales también quiero proteger, además de levantar las sombras, proteger las luces altas de la iluminación de las casas, por lo que en ese momento pues no necesitaba subir el ISO nada de nada. En cuanto al resto de opciones que tenía configuradas en ese momento en la aplicación, la medición que tenía configurada era la matricial, que ya sabéis que hace una medición conjunta de toda la iluminación, luces y sombras de la escena, y es la que os recomiendo que utilicéis en el móvil de forma general. Y por supuesto, en los ajustes definidos siempre el formato RAW sin pérdida, y muy importante también dos opciones extra activadas. Una, la del píxel adaptable, que hace una reducción de ruido apilando lo que son varias tomas automáticamente, lo cual pues de noche nos viene genial porque nos reduce el ruido. Y también el HDR, ya que al ser de noche y haber también luces altas ahí procedentes de las iluminaciones que veis en las casas de la derecha, pues nos permite obtener ese rango dinámico ampliado del HDR. Todo de forma automática, al hacer el teléfono, pues directamente también varias exposiciones que luego funde. En ese punto solo quedaba ya apretar el disparador y hacer la foto. Aquí utilicé el disparador Bluetooth de Freewell que viene incluido en el rig que estaba probando pues para la review que compartiré pronto. Si no tenéis este accesorio Bluetooth, pues no hay problema, podéis utilizar el temporizador de 2 o de 5 segundos para evitar cualquier trepidación al pulsar en el teléfono, o también alguna de las palabras definidas en los comandos de voz, todo para poder hacer la foto sin tocar el dispositivo. Sé que con el S Pen podemos extraerlo y utilizarlo para hacer fotos. En el modo Pro a mí me funciona, pero en el Esper RAW, a mí por lo menos, en el S23 y en el S24 no me va, así que lo hago de estas maneras. Y ya tenemos la primera foto hecha, y una cosa muy importante aquí que siempre recuerdo, lo que veis en ese momento en el teléfono es solo una previsualización que hace el teléfono en la galería, que mucha gente dice, es que la foto luego la abro y no se ve igual que en la galería. Es normal, lo que hace el teléfono es una especie de procesado virtual, pero no es la foto real ni final en modo alguno. En RAW, luego tenemos que abrir la foto en un editor y procesarla nosotros, tal y como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, pudiendo llegar, por ejemplo, hasta este resultado, pues con un revelado muy sencillo directamente en Lightroom Mobile en el propio teléfono. Y oye, que si queréis saber más sobre el Lightroom Mobile, también tengo dos vídeos subidos al canal que os dejo en la descripción del vídeo. Pero si queréis que haga otro revelando cualquiera de estas fotos que veis en este vídeo, pues me lo dejáis en los comentarios y me pondré manos a la obra.
Y explicado todo esto, vamos con los dos ejemplos finales. Además de la composición que acabamos de analizar, yo también quería hacer otra foto en vertical, lo cual me permitía meterme más encima de las plantas y capturar mejor también toda esa zona de abajo de la playa de la Arnia de la costa. Y así de paso, pues dejar un poquito casi fuera de la escena las casas de la derecha, con esas luces altas que ya eran mucho más difíciles de controlar. El proceso que seguí fue el mismo de antes, simplemente como ya estaba más oscuro, subí la sensibilidad de ISO 50 a ISO 100, que parecerá poco, pero significa que entra el doble de luz al sensor. También aproveché a aplicar un poquito de luz con este panel LED casi al mínimo. Lo encendí y lo apliqué un poquito, un movimiento, un toque muy suave de forma lateral, con el fin de que esas plantas que estaban en el primer plano no quedasen demasiado oscuras y así destacaran mejor. Y de esa forma conseguí la foto que tenéis en pantalla y que una vez abierta en Lightroom Mobile, con unos ajustes muy básicos y un poquito de recorte para librarme de las casas de la derecha, llegaríamos al resultado que os estoy mostrando ahora mismo. Me parece una auténtica pasada para un móvil y en una sola foto. Sobre el tema del panel LED que utilicé, este pequeñito de Ulanzi, la temperatura que fijé y demás, eso sería temática para otros vídeos. En este no me quiero extender más sobre ello, pero bueno, que sepáis que, oye, que podéis coger alguna luz de este tipo, suave, de relleno, para tener mejores resultados, pero eso sí, cuando vayáis a utilizar iluminaciones hay que controlar la temperatura a fijar, la potencia de la luz, la direccionalidad y el tiempo que la aplicamos, así que bueno, es un poquito complicado que quede natural y bien, pero con práctica, como todo, se consigue. Y vamos ya con la última foto del vídeo, que de hecho es casi un calco de otra que hice cuando empezaba hace años con una Fuji X-T1 APS-C, en un punto en el cual hay unos Don Diegos, que es una planta que se abre cuando no hay luz solar, se abre y queda muy bien. Entonces, como ya era de noche, totalmente cerrada, a pesar de que yo configuraba 30 segundos y poner el ISO al máximo, pues como veis no entraba más que la luz mínima ahí en la pantalla para poder discernir a duras penas la zona del cielo. Así que con ayuda del mismo panel LED, terminé de fijar la composición y también realicé el enfoque de nuevo a 0,8 metros. El balance de blancos lo bajé un poquito más por preferencias personales a 5000 Kelvin y la resolución, en este caso hay que decir que por error se me olvidó cambiarla de 50 a 50 y la dejé en 24, fue un error, pero bueno, tampoco nada grave. En este tipo de fotos ya noche completamente cerrada, paisaje oscuro, el medidor EV del Samsung no siempre es muy fiable en los valores que nos da orientativos. No os comáis mucho la cabeza con ello. Yo os aconsejo que en situaciones así poned directamente la velocidad de 30 segundos, ya que pues la vais a necesitar sí o sí con el móvil. Y luego vais haciendo pruebas, por ejemplo, desde ISO 400 y según quede la escena, decidáis si hace falta subir el ISO o bajarlo. A ISO 400, en este caso la foto quedaba con demasiada luz, por lo cual finalmente la foto elegida y que estáis viendo en pantalla fue la que hice a ISO 200 y 30 segundos. Y un último consejo que debéis seguir siempre que hagáis fotos con el móvil, especialmente de noche cuando hay luces por ahí, aseguraos de limpiar la lente con un paño, ya que los cristales que tienen las cámaras de los teléfonos son muy sensibles y ya os aseguro que en cuanto están un poco sucias de simplemente tocarlas con la yema del dedo, tienen algo de grasa ahí en el cristal, aparecen flares y destellos parásitos, líneas de luz ahí que cantan mucho en puntos brillantes. Así que siempre acordaos de limpiar lo que es la cámara con un pañito para que todo quede bien. Y ahora es cuando os pido que si valoráis el enorme trabajo que conlleva un vídeo como el que estoy haciendo ahora mismo, que aparte estoy aquí con las luces encendidas, 38 grados en Toledo, solo con un ventilador al mínimo para que no suene aquí en el micrófono, bueno, pues si valoráis este material muy difícil de encontrar en YouTube, os pido que no dejéis de suscribiros, es algo totalmente gratuito, me ayudáis un montón y es la única forma de enviar ahí esas señales a YouTube de que esto os interesa y que así, pues lógicamente, que el canal siga creciendo. Además, por supuesto, evidentemente, dejaos siempre un fuerte like y un comentario porque todo eso ayudará evidentemente lo que es al posicionamiento de este vídeo y que así, pues más gente pueda entrar aquí a verlo porque le salten las recomendaciones. Y por supuesto, espero que este vídeo también os haya aportado esa visión clara de lo que podéis llegar a conseguir cualquiera de vosotros
con un teléfono de alta gama de los que tenemos hoy en día. Sinceramente, no sé si la gente es consciente de que hacer estas fotos con un teléfono que siempre llevas en el bolsillo a mí me parece una auténtica locura, y de hecho es que era algo impensable hace unos pocos años. Así que bueno, si queréis seguir avanzando en fotografía móvil, pues también es posible que por aquí os aparezca algún vídeo que creo que también os interesará. Así que bueno, pues revisadlo y también los de la descripción. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo como siempre y hasta la próxima.